Bueno, el modelo entidad-relación también tiene sus conceptos fundamentales. Este lo utilizamos en la segunda fase del diseño de base de datos. El modelo de datos conceptual de alto nivel, basado en la percepción del mundo real como objetos, entidades y relaciones. Estos son términos que vamos a estar utilizando en el modelo entidad-relación. ¿Vale? Está basado en la percepción del mundo real. Y no olviden, entidades, relaciones. Y también hay otros términos que vamos a estar utilizando. ¿Cuál es la utilidad? Pues facilita el diseño de base de datos al crear un esquema conceptual que une los significados de la empresa a la cual ustedes le van a hacer el diseño con la estructura lógica. Si usted hace un buen diseño conceptual, o sea, las siguientes fases no va a haber ningún problema. Y después que vamos a ver lo que son, bueno, los conceptos, las nociones básicas, que es conjunto de entidades, conjunto de relaciones y atributos. Eso lo vamos a estar representando en el diagrama entidad-relación. La entidad es uno de los objetos del, del modelo entidad-relación. La entidad es un objeto que se puede distinguir en el mundo real. Por ejemplo, una persona, un estudiante, un empleado, un cliente. Y también puede ser algo intangible como una cuenta bancaria. Entonces son objetos del mundo real y lo podemos distinguir. Y la identificación, pues aquí se identifican unívocamente mediante un conjunto de propiedades que serían los atributos. Entonces, cada uno de ellos cada entidad tiene sus atributos o características. El conjunto de entidades es el grupo de entidades del mismo tipo que comparten propiedades, tienen lo mismo. Por ejemplo, todos los clientes de un banco. Todos los clientes de un banco, pues quizá tienen un nombre, tienen una dirección, tienen una cuenta, tienen un número de teléfono. Ustedes como estudiantes mencionaban ayer que se tenía un nombre, un número de cuenta y tenían, bueno, el correo, bueno, mencionando tres cosas ahí. Entonces, cada uno de ustedes es una entidad. A ver cuántos hay. Alejandro Yared es una entidad de estudiante que tiene un nombre, un número de cuenta y un correo institucional. Luego aquí tenemos a Brian. Brian Flores tiene un nombre, tiene un número de cuenta y un correo institucional. Este sería otra entidad, la vamos a llamar estudiante. Tenemos a Edwin Daniel, es una entidad que tiene estudiante, que tiene nombre, número de cuenta y correo institucional. Tenemos a Patricia Johanna, sería otra entidad de estudiante que tiene un nombre, un número de cuenta y un correo institucional. Entonces, el conjunto es todo. Todos los estudiantes es el conjunto de entidades de estudiantes que comparten las mismas características o atributos que serían, bueno, el nombre, el número de cuenta y el correo institucional. Aquí tenemos, hay 25, bueno, 24 estudiantes. Entonces serían 24 entidades de estudiantes que tenemos. Y todos esos 24 estudiantes tienen, les digo, el nombre, el correo institucional
y el número de cuenta, entonces esto sería el conjunto de entidades. Ahí están viendo ustedes la presentación. Aquí está. Entonces, ese es el concepto de conjunto de entidades, el grupo de entidades del mismo tipo que comparte propiedades. Otros términos, el atributo, bueno, que son las propiedades que describen a cada miembro de un conjunto de entidades, o sea, las características. Ayer mencionábamos, bueno, con lo del estudiante, entonces las características o atributos, propiedades, sería el nombre, el número de cuenta, el correo institucional. De un cliente, como les mencionaba, puede tener que un nombre, dirección, teléfono, el eso sería el atributo, son las características de las entidades. El dominio es el conjunto de valores permitidos para cada atributo. Bueno, aquí está un ejemplo para el teléfono de España, que serían los 9 dígitos que componen los teléfonos de España. Ya trasladándolo a nuestro país, pues sería el conjunto de los 8 dígitos válidos para los teléfonos de Honduras. Y también estos deben de existir, por ejemplo, bueno, las compañías de teléfono celular tienen sus dígitos con los que inicia, por ejemplo, Tigo, que hay 93, 94, 95, 99, y luego tenemos, bueno, la otra compañía, Claro, que también unos empiezan con 3 y otros con 8. Entonces, un valor válido para el número de teléfono sería los que inician con eso y que existen. Deben de existir para que sean válidos. Con las fechas, con la fecha de nacimiento, por ejemplo, si yo les digo, vaya, que la fecha de nacimiento es el 8 de junio de 2030, ¿sería válido? ¿Sería válida esa fecha? Hay personas que ya nacieron en el 2030. No, No. Entonces, ese no sería un valor válido o permitido para almacenar en una fecha de nacimiento. Igual vea, con el número de identidad. El número de identidad, bueno, tiene sus códigos. Inicia con el código del departamento, luego el municipio, el año y después van otros números. Igual si un número de identidad tiene el año 2035 o 2028, ese número de identidad no existe. Entonces no entraría en el conjunto de valores válidos para el documento nacional de identidad. Entonces estaría fuera, no sería permitido. Por ahí tienen otros ejemplos. Bueno, por ejemplo, en una empresa pueden decir que van a aceptar, van a poder trabajar personas que estén entre 16 y 80 años, colocándolo ahí. Entonces, si a un empleado tiene 15 años, 84, 90, valor no estaría permitido porque no está dentro del conjunto de valores permitidos, que sería entre 16 y 80. Con los códigos de departamento, bueno, en nuestra universidad cada departamento tiene su código.
Entonces, el conjunto de esos códigos de departamento serían el dominio para el atributo identificador de departamentos de la universidad. Si ya hay un código que no existe, que queremos almacenar y no existe en la universidad para ningún departamento, entonces ese valor no sería válido, no sería permitido porque no está dentro del dominio, ningún departamento tendría ese código. ¿Alguna duda con el dominio? En esta fase, el dominio lo hablamos como conjunto, conjunto de valores permitidos. Ya pueden ser letras, dígitos, eh, los códigos, porque aquí todavía no se ha definido, vaya, específicamente un tipo de dato, porque el dominio al final viene siendo el tipo de dato que va a permitir almacenar, pero en esta fase lo tomamos como conjunto de valores, ¿verdad? El conjunto de valores permitidos. ¿Dudas? Bueno, hay silencio, entonces continúo. Estuvimos hablando de los atributos, que son las características de las entidades. Hay varios tipos de atributos. Tenemos los atributos simples, tenemos atributos compuestos, tenemos atributos monovalorados y multivalorados, tenemos atributos derivados. El valor nulo no es un atributo. El, tenemos estos. El atributo simple, bueno, pues no se puede dividir, su valor no se puede dividir. Los compuestos tienen subpartes, ya lo vamos a ir viendo cuando los hagamos en el diagrama. El atributo, por ejemplo, nombre, podría ser compuesto. Tengo el atributo simple nombre y de nombre podemos dividirlo en subpartes con el primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Entonces diríamos que este es un atributo compuesto. Igual otro que da para hacer un atributo compuesto sería la dirección. Digamos, calle, colonia, número de casa, ¿va? Entonces, esos podrían ser atributos que componen la dirección. No todos los atributos pueden ser compuestos. Dependiendo, como les digo, lo que nosotros recabemos con los que van, los usuarios de la base que van a usar la base de datos, entonces ahí se va viendo cómo ellos quieren que sean almacenados. Tenemos los atributos monovalorados, que eso, bueno, tienen un solo valor. Prácticamente serían los simples, ¿verdad? Porque los simples no se pueden dividir. Tenemos los multivalorados, que estos tienen más de un valor, ¿va? Por eso son multi, ¿va? Porque tienen varios valores. Por ejemplo, bueno, ahí está el ejemplo del número de teléfono de un cliente, que quizá un cliente puede tener, o la empresa dice, puedo almacenar, quiero almacenar 2 teléfonos de un cliente. Entonces ahí ese ya sería un atributo multivalorado porque va a permitir almacenar uno o más teléfonos. Igual vaya con el color de los coches, podría ser multivalorado porque hay coches que tienen más de un color. Entonces también podría ser un multivalor. Bueno, los derivados son valores que se calculan a partir de un valor que ya está almacenado. Bueno, ahí tienen el ejemplo de la edad. Edad podría ser un atributo derivado porque nosotros, vaya, si está almacenado la fecha de nacimiento,
La edad la obtenemos calculando, restando la fecha actual con la fecha de nacimiento que ya está almacenada. Entonces ahí obtenemos la edad. Como pueden ser calculados, también podría ser, vaya, el total de una factura, podría ser derivado porque la obtenemos de valores que ya existen, o sea, cantidad y precio. Entonces ahí estaría siendo un atributo derivado. Todos los calculados son derivados. Y vamos a ir viendo porque hay atributos, por ejemplo, el total de una factura no es necesario, indispensable almacenarla porque la obtenemos haciendo cálculo. Entonces ahí evitamos de estar llenando la base de datos con información que no es necesaria porque la podemos obtener de otra forma. Los valores nulos, pues estos se usan cuando una entidad no tiene un valor para un atributo, o no tiene o se desconoce. ¿Va? Por ejemplo, bueno, en nuestro país tenemos primer nombre y segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Pero no sé si ustedes conocen alguna persona que solamente tiene un nombre. Entonces, segundo nombre, como no tiene, tendría que quedar vacío, sin valor, entonces sería un valor nulo. El otro que hay, ¿verdad? Que hay personas que solamente tienen un apellido registrado, entonces segundo apellido debe de ser un atributo que permita valores nulos, porque si no lo colocamos así, que acepte valores nulos, usted no va a poder almacenar esa información, porque le va a estar pidiendo que ingrese un valor. Entonces, los valores nulos es para cuando un atributo, bueno, no tiene valor o este se desconoce. Por ejemplo, el teléfono, quizá algunos en el momento, vaya, no lo registran o se desconoce cuál es el número, pero usted lo puede registrar después. Entonces, sería desconocido por el momento. Entonces, también tratamos eso de los valores nulos. Tenemos el conjunto de entidades, que ya lo vimos, el conjunto de relaciones es otro de las nociones básicas del modelo entidad-relación. Así como las, hay varias entidades estudiantes que son el conjunto de entidad estudiante, hay relaciones, por ejemplo, ayer le mencionaba que pudiera haber relación entre estudiante y asignatura. Entonces, en la relación van a participar todas esas entidades de asignatura y estudiante. Entonces, en esa relación que podríamos llamarle matrícula, el estudiante, matrícula, asignatura, entonces todos los estudiantes participan en esa relación matrícula, entonces hay 24, les dije que estaban ustedes. Entonces serían 24 relaciones matrícula porque sería uno para cada estudiante. Entonces ese sería el conjunto de relaciones. Y el papel de la relación, o sea, el rol, digamos, el rol es la función que desempeña una entidad en una relación determinada. Por ejemplo, el rol de la relación matrícula, el que les mencioné, sería matrícula, el estudiante, matrícula, asignatura. Para el rol de las relaciones, nosotros debemos de buscar un nombre significativo que prácticamente se explique solo, ¿verdad? Creo que si decimos estudiante, matrícula, asignatura, creo que ahí es bastante, como quien dice, se explica solo, se entiende que el estudiante va a poder matricular asignatura. Entonces, esos son los roles, como le digo, hay que analizarlo y darle un nombre significativo que nos guíe
fácilmente. En las tenemos relaciones binarias en el modelo entidad de relación, que esto pues es la participación de dos conjuntos de entidades, que estas son las más comunes, ¿verdad? Que participen dos, pero pueden haber más, ¿verdad? Que participen más de dos y esas pues ya se le llaman N-ARI. Los atributos descriptivos pueden tener atributos propios, por ejemplo, ahí tienen la fecha en que un cliente accedió a una cuenta. Entonces sería uno descriptivo. Hablando de las relaciones binarias, de cardinalidad binaria, estas tienen cuatro correspondencias. ¿Qué sería? Uno a uno, la correspondencia uno a uno, uno a varios, varios a uno, varios a varios. Entonces, la restricción de cardinalidad binaria expresa el número de entidades a las que otra entidad podría estar asociada. Por ejemplo, de uno a uno, la nomenclatura para representarlo es 1, 2.1. Entonces, ahí decimos que hay una relación uno a uno. Una entidad en A se asocia con máximo una en B o viceversa. ¿Va? Ahí. Por ejemplo, un estudiante matricula solo una asignatura. Entonces, ahí sería de uno a uno. Uno a varios, una entidad en A se asocia con varias en B. Una en B con solo, se asocia solamente con una en A. Por ejemplo, un estudiante puede matricular varias asignaturas. Entonces ahí sería uno para estudiante y N, que sería varios para asignatura, porque un estudiante puede matricular varias asignaturas. Y el varios a uno, pues es al revés, ¿verdad? De varias asignaturas pueden estar matriculadas por un estudiante ahí. Y varios a varios, pues ambas entidades pueden asociarse con cualquier número de la otra entidad. Por eso es de varios a varios. Puede ser uno o varios. Esto es, bueno, ahí lo vamos a ir viendo ya con más claridad cuando ya estemos haciendo los diagramas y representándolos en él. Ahí vamos a ir explicando más. Hay otra de las restricciones en el modelo entidad-relación es la restricción de participación. La restricción de participación puede ser total o parcial. Entonces, la restricción de participación define si la existencia de una entidad depende de su relación con otra. Decimos que hay una participación total cuando cada entidad en el conjunto debe de participar en al menos una relación. Por ejemplo, cada empleado debe de trabajar en un departamento. Entonces ahí diríamos que sería una participación total porque todos los empleados van a trabajar para un departamento. El- Todos los estudiantes matriculan asignatura, sí, ¿verdad? Además de alguna, la matrícula para ser estudiante, con una que ya tenga matriculada, pues es estudiante. Entonces, todos los estudiantes deben de matricular asignatura y esta sería una participación total, ahí, porque todos van a tener matriculados una asignatura. La participación parcial, pues solo alguna de las entidades participan en la relación. Bueno, ahí está el ejemplo que no todos los clientes tienen necesariamente un préstamo, los clientes de un banco, porque hay clientes que no, quizás no lo necesitan o nunca han optado por un préstamo. Entonces aquí diríamos que sería participación parcial porque hay uno o más clientes que no tienen préstamo. Ahí.
Esto sería con lo de las restricciones. También tenemos lo que son las claves. Estas, pues, las claves nos permiten distinguir de forma unívoca a las entidades y relaciones entre sí. Tenemos la superclave. La superclave es uno o más atributos que identifican de forma única a una entidad. Entonces sería la combinación. Ahí está el ejemplo de el identificador del cliente, que podría ser el identificador y el nombre. Solamente el nombre no podría ser, ¿verdad?, una superclave o una clave, porque quizá, bueno, hay varias Eva, hay N Eva, ¿verdad? Y quizá hay más de un cliente que tenga, digamos, mi nombre, que tenga el suyo. Entonces, y ese debe de ser, para que pueda ser una clave, de su valor debe de ser único. De aquí la superclave es la combinación. Es más de un atributo que puede utilizarse para identificar. Hay claves candidatas, que es la superclave mínima, es decir, que no contiene atributos innecesarios para la identificación. Esa sería la clave candidata. Tenemos la clave primaria, que esta, pues, se elige de la clave candidata. Tenemos la clave candidata, entonces ahí de esas elegimos cuál va a ser la clave primaria para que identifique a esa entidad. Por ejemplo, en un departamento, quizá, bueno, departamento tiene su código y también tiene su nombre. Los dos tienen valor único, porque ningún otro departamento, digamos, el departamento de informática tiene su código y ningún otro departamento tiene ese valor. Digamos, enfermería tiene otro código, ingeniería en sistemas otro código. Entonces, ese no se repite, igual el nombre, ¿va? Entonces, el nombre también es único para cada departamento. Entonces, ahí diríamos que la combinación de esos es la superclave, y de ahí tenemos las candidatas. Desde una de ellas, ya sea el código o el nombre del departamento, lo elegimos como clave primaria para que identifique a esa entidad. Y el que no es elegido como clave primaria debe de mantener su valor único. Entonces, no se puede repetir. Siempre debe de mantener el valor único. Bueno, ahí están los criterios de cómo, bueno, seleccionar una clave primaria. Ahí dice que sus valores nunca deben de cambiar, o raramente, pero la verdad nunca, nunca deben de cambiar, o sea, no deben de ser repetidos. Entonces aquí, bueno, una dirección o un nombre, bueno, no son adecuados para ser claves primarias. En el modelo entidad-relación tenemos el diagrama entidad-relación, que es para representar gráficamente la información que nosotros hemos obtenido de los usuarios. Eh, Hemos hablado de entidades, de relaciones, de atributos, de participaciones, restricción de participación, de cardinalidad. Cada uno de ellos tiene su simbología para representarla en el diagrama. Los rectángulos son utilizados para representar el conjunto de entidades. Las elipsis, pues las utilizamos para representar los atributos. Cada atributo, miramos que habían varios tipos de atributos, cada uno de ellos se diferencia. Por ejemplo, una elipsis normal, va, línea continua, representa un atributo simple. Si ya tenemos que la línea es discontinua, con eso representamos lo que son los atributos derivados. Y los atributos multivalorados los representamos
con doble línea. La elixir va con doble línea, entonces ahí automáticamente uno sabe, este atributo va a permitir más de un valor. Ahí son representados. Los compuestos, pues, como son simples, igual los utilizamos con línea continua. Los rombos, con este representamos las relaciones. Utilizamos una línea para unir atributos a entidad, entidad a relaciones. Entonces, con eso utilizamos la línea. La línea doble la utilizamos para indicar que hay una participación total de una entidad en una relación. Y para la restricción de cardinalidad binaria, utilizamos pues la nomenclatura uno a uno, uno a varios, de uno a n, va uno de n a 1 y de m a n. Entonces ahí en el campus, bueno, ahí están cuál figura se utiliza para representar a los conceptos. Ahí tienen, ver, el rectángulo que representa el conjunto de entidades. Tenemos la elixir, representa atributos. Este sería el atributo simple. Tenemos el rombo para representar las relaciones. El rombo con doble línea representa una relación de identificación. Ya la vamos a ver. Doble línea, elixir doble línea, pues el atributo es multivalorado. La línea discontinua, el atributo representa el atributo de derivado y este es el multivalorado. El atributo compuesto, ahí pueden observar, pues tenemos el atributo simple y de este, pues tenemos otros aquí que se unen al atributo simple. Deben de ser unidos para identificar que pertenecen a ese atributo. Y tenemos aquí, bueno, el atributo clave que es elixir con línea continua y se subraya, lleva una línea el nombre del atributo. Entonces, con eso decimos que es un atributo clave. Y tenemos el rectángulo con doble línea, que con esto representamos el conjunto de entidades débiles. Las entidades débiles no tienen un atributo clave que lo identifique, por eso son débiles. Entonces aquí con este utilizamos la relación de identificación. Y bueno, la línea, como les dije, se utiliza para unir atributos a entidades, entidades a relaciones. Y la línea doble, pues es la de participación total. Eso es, bueno, la nomenclatura que utilizamos, bueno, y los simbología para representar entidades, atributos, relaciones y la restricción de cardinalidad binaria y participación. Ya mañana vamos a empezar, bueno, con un ejercicio, ya, o sea, haciendo un diagrama. eh, Pueden utilizar cualquier aplicación para realizar sus diagramas. Bueno, yo utilizo, a ver, el Drag.io, aquí este. Esto lo pueden trabajar en línea o lo pueden descargar. Entonces, para que ya lo tengan listo para trabajar mañana. Bueno, entonces, ya no da empezar el ejercicio hoy, entonces con eso vamos a empezar mañana. Si
¿Tienen alguna duda? Bueno, si no hay, entonces nos vemos mañana. Feliz tarde. Tarde. Cuídense.